fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus. Lectura del libro de las Lamentaciones. Ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad. Por eso dije, se ha agotado mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi miseria y mi vida errante es ajeno y veneno. Mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí. Pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza, que el amor del Señor no se ha acabado ni ha agotado su ternura. Ellas se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi parte, dice mi alma, por eso espero en Él. El Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Palabra de Dios. Buenas noches a todos. Comenzamos con este encuentro con las charlas para los que no tienen tiempo. La presencia de ustedes aquí significa que son personas muy ocupadas y que, como no tienen tiempo, se dedican media hora de todos los lunes del Adviento para poder prepararse como Dios nos pide para la próxima Navidad. Felicitaciones entonces por haberse dedicado este tiempito para ustedes. Y ojalá que nos sirva para que el Adviento nos pegue bien fuerte en el centro del corazón. Llegamos a fin de año cansados, los jóvenes con exámenes, los que trabajan cerrando balances, etcétera, etcétera. Y a veces, como digo, todo se nos pasa por el costado. Así que bienvenidos entonces a estas charlas para los que no tienen tiempo. Hoy nos reúne el tema de la esperanza. El Adviento es un tiempo de esperanza. Así nos lo dice la Iglesia y así también nos lo marca la palabra de Dios. Hemos leído del libro de las Lamentaciones, en donde el autor está hablando de una situación de desgracia, de desdicha, de sufrimiento personal. Pero hay una cosa que él se pone a pensar y eso le alienta en la esperanza, que el amor del Señor no pasa nunca y que su fidelidad y su ternura siempre permanecen. Y es por eso entonces que decide esperar la salvación de Dios en silencio. En el templo de Jerusalén hay una puerta que se llama Hermosa. También en el templo de Dios, que es nuestro corazón, hay una puerta que es hermosa y es la puerta de la esperanza. Hay un salmo que lo dice la Iglesia todas las mañanas al comenzar la oración de alabanza, que dice: portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Precisamente, entonces, lo que tenemos que hacer en esta noche, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, es abrir la puerta de la esperanza, porque viene el Señor. Abrir la puerta de la esperanza a Cristo significa también abrirle la puerta a la esperanza en sí, porque Jesús es la esperanza hecha persona. Él es nuestra esperanza. En Él está el esperado de los pueblos. Él es el brote del tronco de Jesé que esperan todas las naciones.
Hablamos mucho de la esperanza, o más o menos hablamos de la esperanza, pero me gustaría comenzar por definirla y utilizar la definición que ofrece el Catecismo de la Iglesia sobre la esperanza, porque allí está condensado todos los conceptos y todos los componentes que tiene esta virtud que viene de Dios y que le infunda en nuestro corazón el Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. E inmediatamente en el párrafo siguiente sigue diciendo el Catecismo: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad. Ese anhelo puesto por Dios en el corazón de todos los hombres. Asume las expectativas que aspiran las actividades del hombre. La esperanza para que esas actividades se ordenen al reino de los cielos. Protege del desaliento. Miren qué función hermosa que tiene la esperanza. Sostiene en el desfallecimiento y dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza, sigue diciendo el Catecismo, preserva del egoísmo y conduce al gozo de la caridad. Todo esto hace la esperanza. Así como en la fe creemos en verdades, también otra manera de concebir la fe es creer en alguien. Nosotros creemos en Dios, pero también creemos en la Iglesia, en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, lo que decimos en el credo. En la esperanza pasa lo mismo. Nosotros esperamos en Dios, pero también en el mismo acto de esperar es el que infunde Dios en nuestros corazones para que de alguna manera ensanchemos el corazón y levantemos la mirada hacia un horizonte que toca la eternidad. Por eso la esperanza indica de alguna manera una forma determinada de relacionarse con Dios. La esperanza se presenta entonces como una cualidad del ser. A los cristianos nos tiene que definir la esperanza. De hecho, Pablo, en la primera carta a los Corintios, definía a los cristianos como los que han esperado en Cristo. Hay un texto hermoso de la carta a los Romanos en donde se llega a nombrarlo a Dios como el Dios de la esperanza. Dice que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz la fe de ustedes y que la fuerza del Espíritu los colme de esperanza. La expresión el Dios de la esperanza no significa el Dios que prometió la vida eterna y que nos ayuda a conseguirla, o el Dios que esperamos poseer un día. Eso también significa, pero no es solamente eso. El Dios de la esperanza también es el Dios que nos permite esperar, el que abre el corazón, el nuestro, a la esperanza. Es el que ha colmado las expectativas de los profetas, es el que nos empuja hacia adelante, es el que nos libera de la terrible prisión del tiempo, así como liberó a su pueblo de la esclavitud del faraón. Por eso cuando el apóstol Pablo, también en la carta a los Romanos, invita a estar alegres en la esperanza, no quiere decir que los cristianos solamente tenemos que vivir aquí abajo esperando algún día encontrar la felicidad, como si aquí solamente fuese un tiempo de espera y la felicidad viene más adelante. También el apóstol, al decirnos que tenemos que estar alegres en la esperanza, nos quiere decir también que tenemos que estar felices de estar a la espera. Felices ya ahora. La esperanza, entendida como espera o como estado de ánimo, nos proporciona la capacidad de proyectarnos hacia adelante. La esperanza es un misterio y la esperanza es un milagro. Todo lo que toca la esperanza cambia. A lo mejor las circunstancias externas
siguen igual. A lo mejor ponemos expectativas, que no es lo mismo que esperanza, en cambios que dependen de los hombres. Y a veces por eso nos quedamos frustrados. En cambio, cuando la esperanza que viene de Dios toca el corazón, las cosas alrededor pueden seguir igual, pero todo ha cambiado. Como dice en el libro del profeta Isaías, los jóvenes podrán cansarse y fatigarse, podrán tambalearse los muchachos, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, remontando el vuelo como águilas, corren sin fatigarse y caminan sin cansarse. No está queriendo decir acá Isaías que Dios, cuando te da esperanza, pones la esperanza en tu corazón, te quita los problemas, te quita la fatiga, te quita el cansancio. No, sino que te da posibilidades a través de la esperanza de superar la situación y de estar por encima de ella. Les pongo un ejemplo concreto. Todos conocemos una perdiz, ¿no? La perdiz vuela poco, la perdiz se va escapando del cazador, pero cuando la liebre se encuentra ya en una encrucijada sin salida, ¿qué hace? Remonta al vuelo. Así hace en nosotros la esperanza. Podemos estar en una dificultad, podemos caminar en la tribulación, pero cuando esperamos en el Señor nos da alas como de águilas, nos dice el profeta Isaías, para remontarnos por encima de esa situación que corre el peligro de aplastarnos. No existe esperanza si no hay un horizonte de eternidad. Solo la eternidad elimina los obstáculos que dificultan la esperanza, hasta el último, que es la muerte, y le asegura un espacio ilimitado a la esperanza, un espacio que ella necesita para el cual podamos seguir viviendo. Cuando no hay esperanza, toda la realidad se convierte en una angustia de saber que cada hora que pasa es algo de tiempo que se le quita la esperanza. Curiosamente, Jesús, en el Evangelio, nunca habló de la esperanza. Habló de la fe, habló de la caridad, pero nunca habló de la esperanza. Fue precisamente después de su resurrección, cuando los apóstoles empezaron a tener una vivencia fuerte de vida, surgida de la esperanza, habiendo Jesús vencido a la muerte. Por eso la liturgia le pregunta a María Magdalena el día de la Pascua: dinos qué vistes de camino, María, en aquella mañana. Y María responde: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. No podemos contraponer la resurrección de Jesús, el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús, que fue el chispazo que comenzó con esta ola de esperanza que invade a la iglesia, contraponiéndolo a la Navidad. La Navidad no es menos indispensable para la esperanza cristiana que la Pascua. Por eso es importante que ante la verdad que el Señor se acerca, que vamos otra vez a hacer memoria de su nacimiento y de su venida en carne mortal, otra vez crezcamos en la esperanza. Sepámoslo, el mundo a partir del 25 de diciembre no va a cambiar radicalmente, pero si cada uno de nosotros deja que Dios le infunda en su corazón la esperanza que viene de Él, todo va a cambiar, todo habrá cambiado. Una de las características que tiene la esperanza es la de la posibilidad de algo bien concreto. Y la posibilidad tiene relación con la libertad y con la historia. Yo, haciendo ejercicio de mi libertad, puedo esperar el bien, si lo elijo, como también puedo esperar la posibilidad del mal. Si yo espero elegir el bien, eso es esperanza. Si yo espero elegir el mal,
Eso es temor. Y en el temor no está Dios. Y cuando yo elijo estar a la espera del bien, se realiza un gesto de consecuencias incalculables, porque se elige ni más ni menos que la eternidad. Quien se dice en su intimidad, y ojalá hoy saliésemos todos de la catedral y al bajar los escalones del atrio nos dijésemos en la intimidad, quiero esperar. Ese gesto de decirnos esto tiene una prolongación eterna. La esperanza no es en absoluto la virtud de los jóvenes, como se dice comúnmente. A los jóvenes se les suele insistir diciéndoles que son la esperanza de la Iglesia. Sí, siempre y cuando entendamos esto como la virtud que da vitalidad y nuevas fuerzas a la Iglesia. La savia joven hace que la Iglesia siga su curso. Pero también la esperanza es una virtud para toda la vida, de todas las etapas de la vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces caemos irremediablemente en la rutina y repetimos todos los días lo mismo? Sobre todo cuando uno ya pasó la etapa laboral, se jubiló y como que ahora no tiene más nada que hacer, no tienen que ocupar el tiempo. Y ahí entonces es donde vuelve a aparecer la niña esperanza para realizar el milagro. La esperanza hará que todos los días sea diferente, porque todos los días esperamos algo distinto, algo bueno. Por eso no existe una edad privilegiada para la esperanza, sino que la vida toda y la vida del cristiano, todo es tiempo de esperanza. Sobre todo porque la vida se extiende hacia la eternidad y porque también se extiende la posibilidad del bien. Vamos a lo práctico. ¿Cómo mantener firmes, cómo estar firmes en la esperanza? La carta a los Hebreos dice que la esperanza es para nosotros un ancla segura y firme. En la iconografía cristiana, cuando queremos simbolizar las virtudes teologales, a la fe la simbolizamos con la cruz. A la caridad la simbolizamos con el corazón. Y a la esperanza, ¿con qué la simbolizamos? Tiene dos signos la esperanza. Uno, el que acaba de decir la carta a los Hebreos, es un ancla, porque da seguridad y firmeza, porque aunque la vida nos traiga a veces zozobras y vaivenes, si tenemos esperanza, estamos anclados en la firmeza que viene de Dios. Y el segundo signo que tiene la virtud de la esperanza en la iconografía cristiana es una vela de un barco. Un barco de los antiguos necesita un mástil para mantener el equilibrio, necesita un timón para poder dirigirse hacia una dirección o hacia otra. Pero si no tiene una vela, el barco no avanza. Por eso la esperanza se simboliza con una vela, porque es la que hace avanzar a la Iglesia y a los cristianos, dejándose avanzar por el soplo del Espíritu. La esperanza, ¿cómo se ejercita? A través de un progreso espiritual. Vemos que para que nosotros seamos más buenos y mejores, tenemos que elegir el bien, tenemos que elegir la posibilidad de hacer el bien. Siempre hay algo bueno que se puede hacer. Y esta era una de las cosas que más le preocupaban al Papa San Juan XXIII como Papa, que los buenos se cansaran de ser buenos. Por tanto, la esperanza no nos permite estancarnos, sino que la esperanza siempre nos va poniendo nuevas situaciones en las que poder elegir el bien. Muchas veces, cuando no sabemos para dónde dirigirnos, es ahí donde se produce la parálisis, cosa totalmente contraria a la esperanza. Y hablamos de la vida espiritual. Como la esperanza mira a lo eterno, siempre encuentra entonces algo nuevo para hacer.
para mejorar la situación. A lo mejor trabajar más, ser más obedientes, estudiar más, ser más humildes, ser más mortificados. Cuando tengamos la tentación de decirnos a nosotros mismos, no se puede hacer nada más, es ahí donde se presenta la esperanza, a decirnos que pueden haber cosas nuevas para seguir haciendo. Cuando ya casi al borde de la desesperación, uno se dice a sí mismo, ya no puedo más. Viene la esperanza y te dice rezar. Y vos le podés decir a la esperanza, pero ya he rezado. Y la esperanza te va a contestar, rezá más todavía. E incluso cuando la situación se hace extremadamente dura y cuando pareciera que no hay ya realmente más que hacer, aquí la esperanza te asigna una nueva tarea, la de soportar hasta el fin y no perder la paciencia. Y acá introducimos un nuevo concepto que tiene que ver con la esperanza, la paciencia. Lo contrario precisamente de la paciencia es la impaciencia, la precipitación. Lo queremos todo aquí y ahora. Y nosotros vivimos en una época donde se nos hace difícil esperar. Queremos comer, no tenemos nada en la heladera, hacemos un llamado telefónico pidiendo algo de comida. Y díganme si cuando colgamos el teléfono, qué imagen antigua colgar un teléfono, ahora se aprieta un botón y ya está, ¿no? Cuando colgamos un teléfono o colgamos la llamada, no quisiéramos que ya estuviesen tocándonos el timbre trayéndonos la comida. Nos cuesta esperar, nos gana la impaciencia, porque vivimos en la cultura de la inmediatez. Lo queremos ya, todo y ahora. No hay nada más contrario que eso a la esperanza. Pero la Escritura, la palabra de Dios, pone de manifiesto una gran verdad. La tribulación no quita la esperanza, sino que la hace crecer. Dice San Pablo, los sufrimientos producen la paciencia consolida la fidelidad y la fidelidad produce la esperanza. Por eso, la esperanza necesita de la dificultad, de la tribulación, así como la llama necesita muchas veces del viento para robustecerse. La dificultad lleva a que la esperanza se convierta precisamente en esa esperanza que viene de Dios. Cuando esperamos en medio de la dificultad y en medio de la tribulación, es lo que dice la palabra de Dios. Esperamos contra toda esperanza. Y esa esperanza, la que viene de Dios, no defrauda. Seguimos apoyándonos únicamente en la palabra que Dios pronunció una vez, cuando ya desaparecen todos los motivos humanos. En el único que podemos esperar es en Dios. Y en esto la Virgen María es ejemplo y modelo. Nosotros cuando leemos el pasaje del Evangelio de Juan y vemos a María al pie de la cruz, a mí siempre me gustó relacionarla como Nuestra Señora de la Esperanza, porque solemos representar a la Madre Dolorosa ahí, ¿no? Y es verdad, está muy bien. ¿Por qué digo yo que María en ese momento es la Madre de la Esperanza? María sabía que con Jesús estaba cometiendo la mayor injusticia del mundo, que sabían que lo estaban acusando de algo que él era inocente. Y por eso ella se acordaba de aquel anuncio del ángel cuando le dijo que iba a ser la Madre de Dios y que su hijo iba a reinar en el trono de David. Seguramente María estuvo esperando la intervención de Dios para que se cortase esa injusticia. María, hasta el último momento, inclusive aún con su hijo agonizando en la cruz, seguramente habrá pensado, habrá esperado en que Dios interviniese para reparar esa injusticia. ¿Cómo habrá sido la sensación de María cuando Jesús, dando un fuerte grito, entregó su espíritu e inclinó la cabeza? María con todo derecho podría haber bajado del Calvario gritando, Dios es un mentiroso, me engañó. Pero ¿cómo no la presenta el Evangelio? No la presenta de esa manera, la presenta de pie junto a la cruz, la Madre de la Esperanza. María esperó contra toda esperanza.
Por eso la dificultad engendra esperanza, si la sabemos vivir con altura. En la primera carta de Pedro, Pedro les aconseja a los cristianos dar razón de la esperanza y hacerlo con dulzura y respeto. Así como la Iglesia, les decía antes, que nació de un irresistible movimiento de esperanza, así también nosotros necesitamos hoy regenerarnos en la esperanza si queremos emprender la revitalización en nuestra vida y en nuestra fe y en nuestra Iglesia. Nada se hace sin esperanza, porque la gente precisamente va y se dirige a donde se respira el aire de esperanza. ¿Cómo se contagia la esperanza? Con alegría y con paz. Por eso Pablo dirá que el Dios de la esperanza lo llene de alegría. La esperanza hay que contagiarla, y se contagia también con el amor. Así como Pablo diría a los corintios que la caridad todo lo espera, también tenemos que abrirnos a hacer el bien y elegir el bien sin excluir a nadie. De hecho, no estamos mal o desubicados cuando esperamos demasiado, sino que nos vienen los mayores problemas cuando esperamos poco o no esperamos. Cuando por amor todo los espera, entonces no hay nada que temer. Es el Espíritu el que infunde en nuestro corazón, así como lo infunde la fe y el amor, infunde la esperanza. Ojalá que así como la palabra de Dios está llena de saltos que nos hace dar la esperanza, ojalá entonces que esta Navidad sea para nosotros la ocasión de pegar uno de esos saltos de esperanza para que vuelvan a ser la vida de Dios en nuestra propia vida. Dios de la gracia y de la vida eterna, aumenta y fortalece en nosotros la esperanza. Danos esta virtud de los fuertes, esta fuerza de los confiados, este ánimo de los inconmovibles. Haz que sintamos siempre ansia de ti, que eres cumplimiento infinito del ser. Haz que siempre confiemos en ti y en tu fidelidad. Haz que sin vacilación nos agarremos siempre a tu poder. Haz que por tu Espíritu que actúa en nosotros sintamos ese sentimiento. Entonces, Señor y Dios nuestro, tendremos la virtud de la esperanza. Entonces podremos acometer animosa una y otra vez la tarea de nuestra vida. Entonces vivirá en nosotros la gozosa seguridad de que no trabajamos en vano. Entonces haremos nuestra obra y sabremos que cuando fallan nuestras fuerzas, tú, Dios omnipotente, operas en nosotros, por nosotros y sin nosotros, tu gloria y nuestra salvación eterna según tu beneplácito. Fortalece en nosotros tu esperanza. Hijo del Padre, Cristo que vives en nosotros, tú eres la esperanza de nuestra gloria, vive en nosotros. Somete nuestra vida a las leyes de tu vida, haz nuestra vida semejante a la tuya. Vive tú en nosotros, ora tú en nosotros, padece tú en nosotros y nada más deseamos, porque si a ti te tenemos somos ricos. El que te ha hallado la fuerza, la esperanza y la victoria de su vida. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por la atención. Nos encontramos el próximo lunes, 9:30 puntualmente. Nos reúne en San Juan Bautista. Dios los bendiga. Adeste fideles, leti triumphantes,